Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Impuestos para Todos. El día de hoy vamos a platicar de los donativos y empezaremos definiendo por lo que es un donativo. Un donativo es un contrato mediante el cual una persona llamada donante le entrega bienes a otra persona llamada donatario sin tener una contraprestación a cambio. Es decir, es cuando una persona le regala a otra bienes y esa otra acepta ese regalo de los bienes. Entonces, en ese entendido, la persona que está recibiendo los bienes está teniendo un incremento en su patrimonio. Es decir, yo el día de hoy amanecí con un patrimonio de 50,000 pesos. En la tarde mi papá me donó 100,000 pesos. Yo para la noche ya tendré un incremento en mi patrimonio porque ya tendré 150,000 pesos. Y recordemos que el impuesto sobre la renta lo que grava es el aumento en el patrimonio. Entonces, si yo tuve un incremento en mi patrimonio, en este ejemplo de 100,000 pesos, en teoría yo debería de pagar un ISR por ese incremento. Sin embargo, en el tema de donativos, cuando recibimos un donativo, existen ciertas reglas donde se va a aplicar una exención para esos ingresos. ¿Qué significa esto o qué es una exención? Pues recordemos que las exenciones son ingresos que no pagarán impuestos sobre la renta. Entonces, en el tema de donativos existen ciertas condiciones para que cuando nosotros como personas físicas recibamos un donativo, no van a generar un impuesto sobre la renta y habrá otras veces que sí lo van a generar. Vamos a ver los distintos supuestos que existirían. En el primer ejemplo tenemos al cónyuge. Cuando yo recibo un donativo de parte de mi cónyuge, ese donativo para mí que lo recibí estará exento del ISR sin importar la cantidad. Si el día de mañana mi cónyuge amanece de buenas y me regala 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos para mí, que ahora pasaron a ser parte de mi patrimonio, no generarán ningún impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿qué otro tipo de donativo tampoco generará impuestos sobre la renta? Cuando un ascendiente le dé un donativo a un descendiente sin limitación de grado y sin limitación de monto. ¿Quiénes son los ascendientes y descendientes? Bueno, en el Código Civil nos habla de que son descendientes quienes proceden de un progenitor común. ¿Cuál es el ejemplo más básico? Pues el papá y los hijos. El ascendiente es el papá, el descendiente es el hijo. Los abuelos y los hijos, o los abuelos y los nietos, o los abuelos y los bisnietos. Entonces todos ellos son ascendentes y sus descendientes, perdón. Entonces, si tenemos un donativo que el papá le da al hijo o que el papá del hijo le da a su nieto o que el abuelo le da al nieto o el bisabuelo le da al bisnieto, esos donativos también serán exentos. Y no tenemos limitación de grado, es decir, si yo tengo todavía que vive mi tatarabuelo y me da un donativo, en ese sentido no tendré ningún problema yo con el ingreso que reciba por ese donativo porque va a ser exento de ISR. ¿Qué otro tipo de donativo puede hacerse sin pago de ISR? Nos habla de ahora cuando los ascendientes reciben el ingreso de un descendiente, es decir, ahora va al revés. Cuando un hijo le dona a su mamá, cuando un hijo le dona a su abuelo, bueno, un nieto le dona a su abuelo, cuando un tataranieto le dona a su tatarabuelo, en ese caso también van a ser exentos. Sin embargo, cuando hablamos de un donativo de un descendiente hacia un ascendiente, nos pone una condición que no nos ponía en la anterior, que es cuando es de un ascendiente a un descendiente. Cuando es de un descendiente hacia un ascendiente, nos pone la condición que la persona que recibe ese donativo, es decir, el ascendiente, no deberá ni de vender ni de donar lo que recibió en donación a otro descendiente. Y básicamente, ¿por qué ponen esta parte? Porque era muy común que se hicieran donativos, por así llamarlo, cruzados. Es decir, yo le quiero donar dinero a mi hermano,
Mi hermano como tal no es mi ascendiente ni mi descendiente, tenemos otro tipo de relación. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le donaba a mi mamá ese dinero, es una donación de un descendiente a un ascendiente, y luego mi mamá le donaba ese dinero a mi hermano, que era una donación de un ascendiente a un descendiente. Entonces, la propia ley del ISR nos dice que si el ascendiente es quien recibe ese donativo, él no podrá ese mismo bien que recibió en donación ni venderlo ni donarlo a otro descendiente. Lo podrá donar o vender a quien él quiera, pero no deberá de ser su descendiente. Entonces es importante que veamos que la ley sí nos está poniendo diferentes requisitos dependiendo de quién dona y quién recibe de la donación. Y por último, nos habla de que cuando sean los demás donativos, es decir, si a mí me donó mi hermano, me donó un tío, me donó un amigo, me donó mi novia, quien me haya donado que no sean ni ascendientes ni descendientes, ni mi cónyuge, en ese caso yo tendré exentos por año hasta 3 veces la UMA elevada al año, que son 105,000 pesos más o menos en este 2022. Entonces, si a mí mi tía me quiere regalar dinero, yo le podré recibir hasta 105,000 pesos sin que me generen un impuesto. Si se pasa de ese monto, yo ya pagaré un impuesto sobre la diferencia. Es decir, si mi tía, ¿sabes qué, hijo? Me caes muy bien, te voy a regalar 300,000 pesos, pues muchas gracias, tía. Nada más que yo de los 195 que se pasan esos 105,000 pesos, voy a pagar un ISR. Y estos 105,000 pesos es importante que sepamos que es por contribuyente y por año. Es decir, si mi tía me regaló 50,000 pesos en enero, yo ese año nada más me van a sobrar 55,000 para poderlo recibir. Porque si ya el día de mañana un primo le caigo muy bien y me regala 60,000 pesos, pues ya si lo sumo ya me habré pasado de los 105, del monto que me excede es donde voy a pagar yo el ISR correspondiente. Entonces no es por operación, es por contribuyente. Cada uno de nosotros como contribuyentes tenemos derecho a recibir 105,000 pesos al año de donaciones de a cualquier persona sin que nos genere un pago de ISR. Entonces, ya que tenemos entendido cuándo sí van a ser sin límite de montos y cuándo sí van a estar limitados de montos, ¿qué otra cosa debemos de saber? Hemos platicado en otros capítulos que para efecto de cuestiones fiscales siempre tenemos que tener documentos legales que apoyen lo que estamos diciendo. Ya también hemos platicado que el tema de la concepto o el concepto en la transferencia no nos va a ayudar para absolutamente nada. Entonces, si yo quiero hacer un donativo o una donación, ya sea a mi hermano, a mi mamá, a mi primo, a quien yo quiera, es muy importante que ese contrato, como es un contrato civil, está regulado en el Código Civil y el Código Civil nos marca ciertos requisitos también para cada tipo de contratos. Y es importante que sepamos que existe un Código Civil federal y un Código Civil en cada uno de los estados de la República y que si los leemos nos daremos cuenta que cada uno, si bien regulan las cosas de manera similar, no son iguales. Me explico por qué. Aquí tomamos como ejemplo el Código Civil de Jalisco. En el Código Civil de Jalisco, si buscamos el capítulo donde vienen las donaciones, nos dice que las donaciones se van a poder hacer de manera verbal o por escrito. Y nos dice que nada más van a poder ser verbales cuando lo que se esté donando sea un bien mueble, pero que si ese bien mueble excede de 100 UMAS, es decir, de 9,620 pesos más o menos, deberá de hacerse por escrito. Entonces, eso es lo que nos impone como obligación el Código Civil de Jalisco. Y por otro lado, si nos vamos a ver el Código Civil Federal, por ejemplo, ahí nos habla que si yo voy a hacer una donación de manera verbal, no debe de exceder de 200 pesos. Así dice. Obviamente el Código Civil es muy viejo y cuando se hizo, pues yo creo que 200 pesos era mucho dinero, ¿verdad? Pero al día de hoy 200 pesos pues realmente no es tanto, pero así nos marca el Código Civil, que para que pueda ser verbal no debe de pasar de 200 pesos. Y luego también nos dice, si excede 200 pesos y hasta 5,000 pesos, deberá hacerse por escrito. Es decir, ya nos impone la obligación de que sea un contrato por escrito. Pero también nos da la otra obligación, si excede de 5,000 pesos, deberá hacerse en escritura pública. ¿Qué significa esto? Ante notario público. Entonces, de acuerdo al Código Civil Federal, cualquier donación que exceda de 5,000 pesos deberá hacerse ante notario público. Entonces es importante que sepamos que estos requisitos nos está marcando el Código Civil Federal para tenerlos en cuenta cuando hagamos nuestros contratos.
Y es importante que revisemos el Código Civil de nuestro estado porque como veíamos en Jalisco no impone la obligación de que el contrato se eleve a escritura pública. Entonces debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución cuando hagamos nuestros contratos, asesorarnos correctamente con quien estemos haciendo el contrato y ver si es necesario elevarlo a escritura pública o no, ya que si no lo hacemos como nos lo marca el código, pues sabemos que el SAT va a agarrar cualquier cosita para decirnos que no y bueno, ya nos tendremos que ir a un pleito y allá se dirimirá. Pero la idea es que ni siquiera lleguemos a un pleito, que todo lo que hagamos lo hagamos bien, como nos marca el código y para eso no tener ningún problema. Entonces, para poder hacer el donativo, ocupamos tener un contrato y dependiendo el estado donde lo hagamos, cumplir con los requisitos que nos pidan. Y ya vimos que cuando recibamos ese donativo, ya seamos cónyuge, ya seamos hijo, ya seamos ascendiente de la persona que nos está descendiendo, ya vimos los requisitos que tenemos. Ahora, ¿qué otra cuestión debo de cumplir yo? La misma ley del ISR me dice que cuando yo, persona física, reciba un donativo que solito por el donativo o junto con préstamos o con premios excedan de 600,000 pesos en un año calendario, yo deberé de informárselos al SAT. No voy a pagar impuesto sobre la renta sobre ese dinero, siempre y cuando provenga, como veíamos hace rato, de mi cónyuge, ascendiente o descendiente. Entonces, si yo, por ejemplo, recibo un donativo de 1,000,000 de pesos de mi papá, yo deberé de informarlo en mi declaración anual y decirle, oye SAT, recibí un préstamo, perdón, un donativo de 1,000,000 de pesos. No me va a preguntar más nada, ni quién me lo dio, ni cuándo me lo dio, ni cómo me lo dio. Nada más es un dato informativo, de hecho es un cuadrito de texto donde dice cuánto recibiste de donativos, si me lo quieres informar, aquí pónmelo. Y nada más es todo lo que se informa, no se ocupa ni subir el contrato, ni decirle al SAT, no, 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 nada más en mi declaración anual, ahí viene un campo donde me dice recibiste donativos este año, sí o no, ya sabré yo si los declaro o no los declaro, entonces ahí es donde yo voy a informarlo. Oye, recibí un préstamo de 300,000 pesos y un donativo de 400,000. Entre ambos suman 700,000 pesos, por lo cual ambos los deberé de informar yo también en mi declaración anual. Y en ese sentido nosotros siempre recomendamos que se informen tanto los préstamos como los donativos, porque hemos platicado en capítulos anteriores del tema de la discrepancia fiscal y es muy importante que desde aquí nosotros le estemos informando al SAT si tuvimos otro tipo de ingresos que no le declaramos en los meses, pero que con estos ingresos a lo mejor compramos lo que a él le está saltando. Nada más para hacer un pequeño paréntesis, recordemos que la discrepancia es cuando yo gasto más de lo que declaré que gané. Entonces, por ejemplo, si yo gané 200,000 pesos en un año y me compré una casa de 800,000, el SAT dice, oye, ¿dónde sacaste los otros 600? Pero si los otros 600 yo se los informo en mi declaración anual y le digo, es que me dieron un préstamo por 600,000 pesos, pues ahí el SAT ya rápidamente dice, ok, ganaste 200, pediste prestado 600, pues ya me da más o menos el monto de tus gastos. Entonces es por eso importante que siempre declaremos, aunque no excedan de los 600,000 pesos, nosotros recomendamos siempre declararlos para efecto de que en una cuestión que ya tuviera yo de a la mejor discrepancia, pues como yo voy a informar, a lo mejor si no fueron 600, a lo mejor fueron 580,000 pesos, pero ya es un monto que si yo nada más estoy ganando 200,000 pesos, esos 580 pues ya me hacen una capacidad de pago mucho más grande. Entonces por eso nosotros siempre recomendamos que se informen esos montos porque a final de cuentas no van a generar ningún impuesto. Entonces los informamos para que no caigamos en un primer momento en discrepancia. Ya si llegan a revisarme yo tendré con qué defenderme. Pero la idea es que nunca ni siquiera prendamos las antenitas de la autoridad. Ahora bien, vamos a ver ya los puntos finos de estas donaciones. Y nos hemos topado en la práctica que mucha gente, obviamente que no son expertas del tema de derecho ni mucho menos, pero hablamos de que me hicieron una herencia en vida. Oye, es que mi papá ya me heredó en vida. Ese término para empezar es incorrecto, no existe la herencia en vida. Cuando hablemos de una herencia es porque ya hubo
un fallecimiento. Entonces, cuando hablamos de una herencia en vida, que insisto, no es el término correcto, pero para poderlo comprender, estamos hablando de una donación. Es decir, si mi papá antes de morir me quiere regalar una casa, no es una herencia en vida. Entendemos que en el ámbito familiar o en el ámbito social sí se le llamaría una herencia en vida, pero en el ámbito legal no. En el ámbito legal eso sería una donación, porque mientras la persona que va a regalar ese bien esté viva, es una donación. Ya cuando fallezca, pues ya ahora sí será una herencia o un legado, dependiendo. Pero es importante que sepamos que mientras esté viva es una donación. Y hago este hincapié porque también el tema de las herencias y legados, que vamos a platicar en otro capítulo, las herencias y legados también están exentos, y esos están exentos no importa quién me los deje y no importa el monto. Es decir, si yo tenía una tía que era mi tía cuarta y que ni la conocí y me deja 100 millones de pesos de herencia, por el hecho de venir de una herencia que es a causa de un fallecimiento, está exento en su totalidad. O bien, ¿sabes qué? Un vecino yo lo cuidé en sus últimos días de vida y me dejó una herencia de 5 millones de pesos. Esos 5 millones son exentos porque provienen de una herencia. Y aquí ya no importa si la herencia me la dejó mi mamá o mi ascendiente o mi descendiente. Si es una herencia, está exenta al 100%. Entonces, por eso es importante que sepamos que cuándo es una donación y cuándo es una herencia, porque también nos ha tocado asesorar personas que me dicen, es que recibí una herencia, ok, y fue a través de un juicio, no, es que a mi hermano, mi tía le dejó a él 1 millón de pesos y mi hermano me dio a mí 500,000 pesos, que era mi parte de mi herencia. Pues ahí legalmente no es una herencia porque la señora, para empezar, ni ha muerto, número uno. Número dos, porque fue una donación y al donarle la tía al hermano, como no tienen una ascendencia directa, ahí estarían ya afectos al ISR. El hermano nada más pudo haber recibido 105,000 pesos exentos y los otros 895 no son exentos, tenía que haber generado un impuesto. Luego, él le donó a su hermano 500,000 pesos, que tampoco son línea recta. Entonces, el hermano que recibió los 500,000 también va a generar un impuesto sobre la diferencia lo que excedan los 105,000 pesos. Entonces, siempre que vayamos a hacer un tema de donaciones o mal llamadas herencias en vida, siempre nos asesoremos porque podemos meternos en problemas fiscales. A lo mejor legalmente lo podremos acomodar, pero en el tema fiscal sí podemos llegar a tener una serie de problemas importantes. Y por último, como otra cuestión informativa, las personas morales o las sociedades mercantiles o asociaciones civiles o sociedades civiles pueden también recibir donativos. Sin embargo, las personas morales no tendrán exento nada. Es decir, si una persona fallece y le quiere dejar todos sus bienes a Manc o al Teletón, esos bienes para la empresa que lo está recibiendo o la sociedad que lo está recibiendo o la asociación que lo está recibiendo serán un ingreso para ellos. Bueno, ya se verá si la asociación es con fines de lucro, sin fines de lucro, pero me ha tocado ver también casos donde algunas empresas dicen, ¿sabes qué? Nos fue muy mal en la pandemia y empezamos a recibir donativos de gente que nos quiso ayudar. Pues no, o sea, digo, otra vez, socialmente sí son donativos, pero legalmente son ingresos, porque las personas morales no tienen exención sobre donativos. Para una persona moral, un ingreso de donde venga es un ingreso que va a generar ISR y en su caso a lo mejor también IVA. Entonces, sepamos que cuando sí son donativos, o sea, sí pueden ser donativos, yo le puedo donar a una persona moral, claro que le puedo donar a una persona moral, pero no tendrá las reglas que vimos hace ratito. Las reglas de la exención con los cónyuges, ascendientes, descendientes o las otras personas que ya platicamos son nada más para personas físicas. Entonces, pues nada más como conclusión, asesorémonos antes de hacer cualquier tipo de movimiento, ya sea de donativos o ya sea de movimientos de casas, de dinero entre familiares, porque puede ser que si no nos asesoramos de manera correcta, nos toque pagar un ISR que pudiéramos haber evitado. Bien, entonces eso es todo por el capítulo de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con mucho gusto a través de nuestras redes sociales las pueden externar y por ahí las contestaremos. Les agradecemos mucho su atención. Hasta pronto.